Continúo la ingente tarea de hacer estos videitos. Eh, ya están grabados un centenar, pero hay que hacer una selección de ellos. Y entonces sería segundo, aunque ahora ya no tengo 73, sino 74 años. Y hay que aclarar, o sea, esta es una vejez para quien no padeció hambre temprana. Y pueden probarlo, por ejemplo, Bob Dylan, ¿no? Que a los 80 años está produciendo, no está dando las 50 giras anuales que estaba dando antes, las 50 presentaciones en gira, que no se enchilame otras, mientras sigue componiendo y arreglando eh, en términos muy maduros, ¿no? Y está también Buenaventura de Sousa Santos, eh, este hombre que ha sido muy importante en la creación del pensamiento decolonizador desde fines de los años 70, con otros muchos, y que anda saltando por el mundo para ser un referente que muy importante, por ejemplo, en Latinoamérica, con los gobiernos de esos gobiernos populares de Latinoamérica. Eh, eh, cuya etapa parece estar siendo rebasada, y ahora me detendré en ello, pero está bueno Buenaventura, cuyas charlas que tienen un gran éxito entre la población joven, en la parte final, en la sección de preguntas y respuestas, él hace rapeada, ¿no? Bueno, ni más ni menos, el señor se pone a rapear, ¿no? Eh, Está la estupenda figura de Angela Davis, de la misma edad, ¿no? Que está, cuya energía parece la de los 20 años. Y bueno, sigue Noam Chomsky, ¿no? Por allí a sus 91, sí, eh, ya ha disminuido, pero todavía es un referente. Y hace poquito murió Rosanda, perdón, la eh, una figura mítica del manifesto italiano de los años 70, que a sus 96 años estaba en pleno. Eh, es decir, para quien el hambre no patea, eh, tener 74 años es permitirse mirar sobre todo hacia el presente y hacia el futuro. Y digo esto antes de entrar en materia porque es muy importante para mí decir, no estoy, sí, les voy a contar del pasado, pero no estoy pendiendo de él, ¿no? Eh, Sino que veo sobre todo hacia el presente que señala el futuro, en un momento único, sobre todo en nuestro continente. Y eh, eh, yo hago lo posible al animar y coordinar un espacio que me parece realmente ejemplar, no por mí, sino por las 6 compañeras de base en ese espacio, que son de distintos países de América toda, incluida los Estados Unidos, y que son cuadros, puf, eh, que representan, entre otras cosas, a esos nuevos feminismos, ecofeminismos o feminismos de clase, llamados algunas veces, es decir, no liberales, ¿no? Eh, y está allí, entonces el panorama hoy es bueno. Por un lado vemos a Chile, que está sacudiéndose realmente a la joya de la corona neoliberal, ¿no? Y que próximamente tendrá elecciones en las que el candidato con mayores posibilidades es del Partido Comunista. Y eh, un hombre que ha aprobado en su administrado una de las, no las llaman alcaldías,
de, de Santiago de Chile, La Recoleta, creo. Eh, y hoy eh, es el candidato más viable para ganar las elecciones después de que se han ganado, se ganó el referéndum y se ganó la asamblea, eh, que todavía está en discusión, eh, qué tan constitutiva es, ¿no? Pero bueno, tenemos también el, durante 2020 se produjo un movimiento inusitado en los Estados Unidos de protesta social organizada, eh, ni siquiera comparable a la fines de los años 60 y principios de los 70, que ya fue notable. Hubo creo que 4.500 marchas por integracionistas. Entonces, bueno, pues ahora ya se superó eso y se avanza hacia estas nuevas, este nuevo impulso social que fue mucho lo que explicaba a los grupos, la rabia de los grupos supremacistas blancos y a Trump por su avance, ¿no? Eh, y está también Bolivia, que después de un golpe de Estado, eh, en pleno golpe de Estado, cuando al fin obligan las circunstancias obligan a, a quien dio a la presidenta resultante de su golpe de Estado a convocar unas elecciones en las que se barre con él, ¿no? Se barre con el golpe, con un 55% del electorado votando a favor del MAS. En un proceso como bien dice la compañera eh, Canela Crespo del MAS, no solo se defendió lo que ya se tenía, no, se dio un salto adelante de forma notable, ¿no? Ah, y también alcanzar niveles de autocrítica que hoy les permiten estar revisándolo todo, ¿no? Eh, Está también, bueno, Perú es una sorpresa, eh, con el Perú del fujimorismo, viene de los años 90, ¿no? Y de pronto eh, eh, está con el triunfo de Castillo, eh, está en posibilidades de un cambio político. Y Colombia que lleva 40 años en, bajo unos niveles de violencia que, bueno, son lo conocidos en México, pero en otro sentido, porque allí el fenómeno del paramilitarismo es brutal. Y los gobiernos, el autoritarismo de los gobiernos locales, si, si Chile era la joya de la corona, la joya de la política estadounidense para esos países y era, era Colombia, ¿no? Sigue siendo Colombia, pero ya no hay marcha atrás en ese país, ya no hay marcha atrás. Es decir, han sido 40 años que hoy háganle lo que les hagan, haya no solo como en Chile la represión policíaca y a veces del ejército, no, aquí hay fenómenos de paramilitarismo dentro de esa representación, de esa represión, y entonces hay pistoleros disparando, ¿no? Y ni aún así los echan para atrás, ni aún así. Y en breve habrá también elecciones en la que lo que se llama el Partido de los Comunes, eh, que fue formada nuclearmente por el sector de la guerrilla que entró a las negociaciones de paz, tiene grandes oportunidades, es decir, eh, muy, muy duros, ¿no? Esa casta eh, dominante, esa oligarquía colombiana, pero parece que bye bye. Bueno, más allá de
ti mismo y usaba aquí, que podía extenderse al mundo, ¿no? Y ver, por ejemplo, la reciente huelga en la India de 250 millones de personas. Y no por, por mucho que la India sea junto con China el país más poblado de la Tierra de largo, eh, una huelga de 250 millones de personas eh, está, ustedes comprendan más cualquier cosa. Quedó en suspenso, por cierto, también la mayor huelga general francesa, y eso es mucho decir, ¿no? Al hablar de ese país, quedó en suspenso por la pandemia, pero volverá. Bueno, entonces uno mira hacia allí, pero quiere hablar de lo que le tocó para de lo que le tocó, de lo que vio y de lo que aprendió, por si algo sirve. Y estamos aquí, volvemos a 1947, o sea, uso de referencia a mi año de nacimiento, ni modo. Que por cierto, alguien, no porque yo naciera ese año, eh, dice que es el inicio de nuestro tiempo. Eh, lo dijo hace un rato, pero ya ahí está, lo demuestra. Bueno, no sigo más adelante. Eh, el, y ese año eh, está lejos de que la identidad mexicana esté extendida bien a bien por, por el país. Y entonces voy hacia atrás para revisar, ¿no? Cuando en 1848 termina la intervención estadounidense, los dos periódicos liberales de la época eh, dicen lo mismo, ¿no? ¿Cómo hemos perdido eh, esta guerra en 2 años sin haber, sin que el enemigo haya sufrido una sola gran derrota? En 2 años, no, apenas 2 años. Bueno, la conclusión en ambos casos es que no hay nación. Eh, no hay aquí una sociedad con los lazos que permitan considerar a tal. Y ya para entonces, bueno, y eso va a precipitar la acción de la formación de la generación de la reforma. Poco antes, Manuel Otero había escrito eh, una obra, eh, creo que era, creo que es muy importante, en la que revisaba en la que revisaba los males nacionales y los los culpaba de ellos, sobre todo a que la guerra de revolución de independencia no hizo la obra, ¿no? Pues no pudo. Los 4 primeros intensos, maravillosos y sangrientos años eh, no pudieron eh, hacer, no pudieron hacer la obra. Quedó, luego los restos quedaron, se reunían en torno a Vicente Guerrero, pero la manera como culminó aquello fue desastrosa, porque eh, a la cabeza Agustín Iturbide respondiendo como creo haber demostrado, además no hay mayor eh, misterio en ello, eh, que la conspiración de la llamada conspiración de la profesa, donde se reunía el sector más conservador del país, obró el mayor o mayor o menor grado siempre detrás de Iturbide. Y por eso su triunfo, uf, eh, eh, nada, le tomó días, ¿no? Hacer lo que no pudo un genio militar como Morelos, ¿no? Pero para nada. Y bueno, y entonces entramos en esa etapa mal llamada santanista, porque realmente Santana no tiene la estatura para, para, para que lleve su nombre a un periodo de la vida nacional. Es
es un patiño de la historia, ¿no? Realmente quienes más saben eh, les gustaría llamar a la época eh, la de los agiotistas, realmente, ¿no? Pero bueno, el hecho es que ese es el desastre eh, que va a permitir que suceda lo de la intervención y también la, la no existencia de nación en la que luego se van a concentrar la, la reforma en términos de la creación de las bases de un Estado eh, y sobre todo el gobierno de Juárez, su itinerancia permitiría ir creando en su periplo el, una conciencia de patria, pero será muy básica. Y entonces uno de los grandes retos de la posrevolución fue justamente eh, el de crear bien a bien el Estado Nacional y estas identidades, lo mexicano, ¿no? Lo mexicano. Eh, y eso, claro, habían tenido ya eh, el encuentro masivo del norte y el sur que representó la revolución en los ejércitos de Zapata, Villa y Obregón, ¿no? Eh, habían allanado mucho el camino, pero aún así, entonces en 1921 Vasconcelos eh, hace de las fiestas por el centenario de la consumación de la independencia una, un momento icónico, ¿no? Entonces, bueno, es muy chistoso en cierta parte. Una es, hace un gran desfile, ¿no? Y en el desfile encuentra a la figura femenina que nos va a identificar, ¿no? Como patria. Y es la China poblana. Bueno, ya no quiero hablar. El tema, muchos buscan por ahí. La China, primero que pareciera una figura que puede identificar el conjunto del país, porque pareciera para algunos campesinas, y no lo es en absoluto. Las chinas son las mujeres del pueblo atrevidas, arrebatadas del siglo XIX, ¿no? Grandes personajes que deberían ser revisados, eh, bueno, eh, en términos del patriarcado, ¿no? En términos de la de los escapes al patriarcado. Pero bueno, la China. Y la China poblana es una mujer en concreto. Bueno, el caso es que viste a el personaje que va a presidir el desfile es la China poblana. Y bueno, luego para chistoso el tema, anda por aquí Ana Pavlova, la, tal vez la mejor bailarina rusa de toda la historia, eh, anda por aquí. Y entonces la vista de China poblana y así recorre las calles. ¿Ven? Eh, y lo otro es que hace un concurso de poesía. Y el concurso de poesía lo gana un poeta de, realmente de primera categoría, ¿no? Que es Ramón López Velarde. Ramón López Velarde es un es muy provinciano, ¿no? Es un hombre que le gusta vivir en la paz de su Aguascalientes. Zona, por cierto, que no fue escenario de la revolución, porque la revolución tuvo esta puesta en contacto masiva, ¿no? Entre el norte y el sur, pero Aguascalientes fue zona de tránsito. Y va a escribir Suave Patria, eh, eh, el poema de López Velarde, sin conocer prácticamente ninguno de los lugares que recrean, ¿no? Bueno, lo hacen directamente, pues es un gran poeta, puede hacerlo. 20 años después, el llamado Bate de López Méndez
desnudará la intención que había detrás de Vasconcelos y y de su concurso. Este Bate es un periodista, locutor, publicista y también hace sus pininos en la poesía, no es tan malo, ¿no? Y escribe lo que luego todos recitaremos en las escuelas, no sé si hasta hoy, que se llama México, creo en ti. Y voy a leer, ¿no? Un cachito de él. Eh, y dice en ese cachito, eh, perdón, me estoy tardando. Recuerdan ustedes, ¿no? Es México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. México, creo en ti, sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro, sin que sepa lo que eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, presiento que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, porque si no creyera, me parece que es muy balcón, ¿no? Eh, lo que lo que dice allí el Bate López Méndez, es decir, hay que creer, ¿no? En eso que está en formación. Eh, bueno, creo que no me voy a detener más en el tema. Bueno, no, sí, perdón. Se forman, hay que formar los arquetipos, ¿no? De esta conciencia de, de identidad nacional. Y entonces esto lo opera conjuntamente el cine y la radio durante los años 30, 40 y principalmente los 30. ¿No? Bueno, eh, eh, y es bueno, ya está la figura femenina, la china poblana. Ahora estamos a la figura masculina, que es el charro cantor, el charro bravío, ¿no? Eh, una figura estereotipada del, del ranchero del Bajío, ¿no? Eh, y la canción Bravía, esta canción Bravía que tiene, eh, que va a sepultar al son, el son, este género que se extiende, riquísimo, que se extiende por el país desde la conquista y que muy diverso, muy rico, ¿no? Bueno, lo va a sepultar. Eh, y parte de la obra se debe a Azcárraga primero, eh, el, el, quien creó la XW. Eh, y el hombre se dice, eh, bueno, está bien, o sea, el mariachi que ya se había seleccionado por sí mismo en la canción ranchera, en la canción llamada mexicana de Tatanacho y compañía, él le va a meter lo que sabe que es que va a convertirlo en un fenómeno, ¿no? Eh, Porque para ese momento México es un país, es la Ciudad de México, que es de donde se crea este, este prototipo, arquetipo. Eh, había tenía una vida nocturna muy animada eh, y muchos salones de baile, ¿no? Y la eh, lo que lo que allí dominaban eran las orquestas el sonido de las orquestas de los Estados Unidos y cubanas, ¿no? Que estaban tenían muchos instrumentos de aliento, ¿no? De metales y entonces el mariachi que es
pura cuerda, pues Azcárraga le mete, ¿no? Las trompetas y demás, y entonces con eso crea el sonido que permite eh, ser muy pegador, y así nace nuestra, nuestra canción ranchera. Bueno, para cuando yo eh, estoy creciendo, entonces me imaginarán, ¿no? Además en este fenómeno de digamos, de paso del campo a la ciudad en términos multimillonarios, ¿no? Eh, va a dar las herramientas para crear una identidad nacional. Y, eh, y entonces vuelvo, ¿no? A la cápsula anterior. Eh, la, el, el, ese campesinado que llega al país es un campesinado que reforma la cultura también, el país que transforma la cultura de la ciudad, perdón. Esa cultura que había madurado en Tepito y luego en colonias como en colonias porfirianas populares como La Guerrero, eh, estas otras como la Morelos, que son Tepito y son también modernidad, y la otras, ¿no? Ahí se va a crear una, el habla, por ejemplo, de ahí van a ser fundamentalmente habla, que, eh, que era esa habla de doble sentido, que no tenía fundamentalmente un carácter sexual como el que luego se le daría, ¿no? Era un juego de palabras muy rico, riquísimo. Y ahí eh, lo sé bien porque en algún momento formamos una cosa que llamamos Cooperativa de Cine Marginal para acompañar al movimiento, el ascenso de las luchas populares en los años 70. Y a, a, sería una película que se llama Panaderos, cuyo guión y cuya actuación corre a cargo de los propios panaderos, un sindicato, uno de los sindicatos más combativos desde los años 30, y en un gremio caracterizado justamente por ser quien mejor domina la lengua, es decir, este doble sentido, eh, si pudieran verla, eh, no, bueno, la capacidad del manejo del lenguaje en doble sentido es fuera serie con palabras que, eh, bueno, luego desaparecerían, pero que formaban este calor. Eh, Hacían lo mismo también ese campesinado llegado a la ciudad, iba creando, por ejemplo, en su confluencia de, 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 tradiciones culinarias, ¿no? De todo el país, iría formando una cultura al, alimentaria urbana. Estoy hablando aquí de la ciudad, que es lo único que conozco bien en ese sentido, eh, muy rica, ¿no? Pero también con los giros del lenguaje, también otras, ¿no? Yo digo ahí en un, en en una viñeta que está bien, ¿no? Un poco literariamente, ¿no? Las formas de ocupar, de caminar, de ocupar un espacio, etcétera. Bueno, entonces las colonias que hasta donde recuerdo, porque últimamente no he estado yendo por ellas, ni me he estado ocupando de la, de la noche previa al 12 de diciembre, eh, las colonias donde que se volvieron el reservorio del culto a la Virgen urbana, eh, son justamente esas colonias que crecieron al calor de la industrialización a marchas forzadas. Eh, eh,
Bueno, y nosotros, obviamente, quienes en las ciudades, eh, quienes crecimos en las ciudades en las décadas de los 50, con honores a la bandera, con el México creo en ti, etcétera, éramos unos mexicanos, bueno, acendrados, mexicanos, este, no cualquier cosa. Eh, para ligar un poco con lo anterior, con el videito anterior, eh, yo, mi mexicanidad eh, tenía también otro, venía de la escuela, venía por otro lado también. Mis padres sí procuraban el regreso, pero lo procuraban ellos, ¿no? Y lo lograrían el regreso, pero lo hacían por su lado. Y a nosotros nos dejaban muy claro, ustedes son mexicanos, nacieron aquí, tienen una deuda con nuestro país que los acogió, ustedes son mexicanos. Y entonces eso realmente sí eh, podía deslindarnos, por lo menos con los sectores más recalcitrantes de la escuela de Chile a la que fui. Eh, Recuerdo que había ahí una obsesión, ¿no? En mí por la mexicanidad, ¿no? Y por, por lo popular. Y a los 5 años, mi, mi tío me lleva a un partido de fútbol. Bueno, pues en un momento, es un momento extraordinario, ¿no? Conocer un estadio de fútbol, uf, es otra cosa, ¿no? Y su afición. Pero el hecho, para reducirme al tema, el hecho es que el tío me lleva porque su hermano, o sea, mi otro tío, juega en uno de los equipos que se van a enfrentar allí en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que hoy eh, sigue en pie. Eh, se van a, es el campeón de campeones, ¿no? Entonces se va, es un partido entre el, el, el Asturias y el Atlante. En el Asturias juega mi otro tío, es un extremo. Eh, y, y aquello, ustedes se imaginarán, ¿no? O sea, 40.000 personas creo que caben, supongamos 30.000 en el momento, en ese estadio. Y entonces el resultado fue 4-2 a favor del Atlante. Bueno, eh, por 4 veces yo tuve la gloria de ver cómo se levantaba, porque era el equipo del pueblo, ¿no? El Atlante. Cómo se levantaban, este, los pretitos, ¿no? Como los llamaban, ¿no? Y pues ni duda cupo, ¿no? Desde ese momento yo fui atlantista. Tardaría 40 años en conseguir un título, este, pero no importaba, eh, daba identidad. Es una parte despreciada del, del deporte y el fútbol en particular, ¿no? Esta identidad que crea que es mucho también familiar y de otro tipo. Claro, hay perversiones severísimas, ¿no? Como las porras y demás. O bueno, o el o lo que luego introdujo la televisión, ¿no? Que es al aficionado de la pantalla chica que jamás va al estadio, ¿no? O que cuando va al estadio pues, no sabe ni qué va, pero el fenómeno de la identidad de quien va eh, regularmente, semanalmente, en la Ciudad de México, como había hasta 5 equipos, hubo, pues se podían ir eh, pues 3 veces, 2, 3 veces por mes a al estadio. Eh, ese aficionado era, era un aficionado que iba en familia, ¿no? Aunque se agarra a porrazos, ¿no? A porrazos, ¿no? Ya me españolicé. Se agarra a madrazos, ¿no? Pero cuidando a la familia. Eh, era
tenía mucho de familiar, lo digo por mis hijos todavía hasta hoy y mis nietos, que afortunadamente el Atlante vuelve a ese estadio y entonces los nietos eh, regresan al seno del atlantismo y por lo tanto a la identidad. Bueno, voy a parar ahí, 35 minutos creo que es suficiente.